Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Abogados Conectados y este es nuestro segundo episodio de nuestro podcast, Voz Legal. En esta oportunidad entrevistamos al especialista trabajador del Poder Judicial en Derecho de Familia, Olivera Núñez Edgardo Javier. Hmm. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, un profesional con una valiosa información en el derecho. En el episodio anterior hablamos sobre el derecho de familia con la doctora Natalie Bayón Soto. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación con un abogado de profesión y actualmente secretario en el Poder Judicial del Perú. El doctor Olivera desempeña sus funciones dentro del sector público, donde ha tenido la oportunidad de intervenir en diversos procesos vinculados a alimentos, tenencia, régimen de visita, entre otros. Su experiencia directa con la tramitación de expedientes judiciales, la aplicación de la normativa procesal civil, le permite brindarnos una mirada clara y realista sobre cómo se llevan a cabo los procedimientos, no, los procesos en la práctica cotidiana de nuestros juzgados. En este episodio conversaremos con él sobre los procesos de alimentos, cómo se inician, qué etapas atraviesan, qué tipo de pruebas son necesarias, cuáles son los errores más comunes que se deben evitar. Agradecemos mucho su presencia y disposición, su tiempo para compartir sus conocimientos con todos nosotros, el doctor Edgardo Javier Olivera Núñez. Tenga usted muy buenas noches y presto para las preguntas que usted crea por conveniente hacerme. Gracias. Para empezar, me gustaría formularle la siguiente pregunta para abriendo un poquito el tema. ¿Los procesos de alimentos están considerados dentro del rubro de materia, familia civil en el Poder Judicial? ¿O cómo están considerados? Bueno, el derecho de familia, que está considerado en el libro tercero, ¿no?, del Código Civil, dentro de los cuales está pues el matrimonio, está la tenencia, la patria potestad, está también la figura de los alimentos. Y nosotros dentro del sistema judicial lo reconocemos como familia civil, de manera tal que en los expedientes siempre usted va a encontrar un ítem donde dice FC, ¿no? Familia civil, ¿no? Que está seguido de una numeración, que es el número de expediente, el año. ¿Sí? Me parece muy interesante su explicación y su forma práctica de explicarlo, porque para otros oyentes puede ser algo complejo tan solo comprenderlo. Eso me lleva a plantearle la siguiente consulta sobre el tema. Cuando se presenta una demanda de alimentos en el Poder Judicial, ¿cuál es el desarrollo del proceso? O sea, ¿qué pasos se siguen desde la admisión de la demanda hasta la sentencia de la misma? Bueno, quizá es algo lamentable de que un proceso de alimentos dure un año, 2 años, hasta 3 años, hasta la emisión de la sentencia. Pero ¿a qué se debe ello? Se debe a la sobrecarga o al exceso de la carga procesal. O sea, un secretario, humanamente, pues es fácil manejar 500 o 1000 expedientes, pero hoy, por ejemplo, en los juzgados de comas, los juzgados bordean por 6000, 7000, 8000 expedientes. Entonces hay dos secretarios y hay un técnico que se encarga de notificar y en realidad es imposible ponerse al día. Hoy en la actualidad, con el avanzar de la tecnología y con la finalidad de incentivar a los jueces, hay una figura jurídica, no, una figura que se le denomina ISO. Esa figura ISO mide a los jueces, pero lamentablemente de uno de los 100 o 150 expedientes que ingresan al mes, bueno, podrían darse una figura de 10 a 20 expedientes en forma mensual. ¿Qué es lo que pasa? Cuando interponen la demanda, existen ciertos plazos procesales dentro del Código Procesal Civil.
De manera tal, usted ingresa la demanda, tiene 10 días para calificar esa demanda y va a dar como resultado que salga una resolución. Esa resolución puede ser inadmisible, puede ser admitida o puede ser declarado improcedente. Pero generalmente se declara inadmisible, muy poco improcedente. Y el resto de expedientes se admiten. ¿Cuál es el trámite? Una vez ya emitida la resolución de admisión, dentro de su contenido ya hay un avance tremendo, porque antes salía la resolución de emitido y se corría traslado al demandado. Se esperaba que el demandado conteste la demanda para recién señalar fecha de audiencia. Hoy no. Se interpone la demanda, se le corre traslado al demandado, pero en ese admisorio ya usted va a tener, uno, admiten la demanda; dos, le corren traslado; tres, fecha de audiencia; y cuatro, inclusive ya hay una asignación anticipada. O sea, en ese sentido sí ha habido un avance. Wow. Si hago el desarrollo, una vez que se señale en esa fecha que está dentro de los 30 días para efectos de dar cumplimiento a ese ISO, viene el demandado. Generalmente hoy en la actualidad se está llevando en forma virtual. Le mandan un link y bueno, se conectan los abogados de la parte demandante y demandada, se lleva a cabo la audiencia. Esta audiencia se compone de cuatro fases, ¿no? Que es el saneamiento procesal, el segundo paso es la conciliación, el tercer paso las pruebas y el cuarto paso la sentencia. Pero antes de la sentencia le dan la oportunidad a la parte demandante y demandado para que rinden sus alegatos. Ojo, que el saneamiento procesal es una figura jurídica donde, como su propio nombre lo dice, se sanea el proceso, a efecto de que si hay una excepción, una cuestión previa, se resuelva. Pasado este acto procesal, viene la conciliación. Se suspende el audio y video y, lógicamente, entran en un trance. Entonces, el juez le dice, en base al petitorio que ha hecho en su demanda, le corre traslado al demandado. Oiga, señor demandado, la parte demandante está solicitando 600 soles, por un decir. ¿Qué opina usted al respecto? Entonces, el demandado le dice, señor, ¿sabe qué? 600 soles no puedo, yo solamente puedo darle 300. Le corren traslado de esos 300 a la parte demandante y le dice, señora, ¿acepta usted los 300? La señora dice, no, yo quiero 500. Le vuelven a correr traslado al demandado y el demandado dice, bueno, yo solamente puedo dar 400. Señora, ¿qué le parece los 400? No, señor, yo quiero 500. El juez, como no hay un acuerdo entre ambas partes, dice, bueno, yo propongo 450. ¿Están de acuerdo? Si estuvieran de acuerdo ambas partes, se acabó el proceso. O sea, se levanta un acta de conciliación y ya no hay una sentencia, sino hay un auto que pone fin al proceso. Si no lo hubiera, entonces se sigue el desarrollo de la audiencia. Entonces ya pasamos saneamiento procesal, ya pasamos conciliación, que no se han puesto de acuerdo, y viene la actuación de las pruebas que ha presentado la parte demandante y que ha presentado el demandado. Una vez que se admiten esas pruebas, se actúan posteriormente. ¿Qué significa ello? Gen- Generalmente las pruebas son documentales. Entonces, ¿qué es lo que se va a actuar? Se va a actuar la partida de nacimiento, se va a actuar los gastos que pudiera tener y, lógicamente, de ambas partes, de la otra parte también del demandado se van a anotar sus pruebas, porque de repente hay una declaración jurada, dice yo me dedico, soy albañil y gano solamente 500 soles, y bueno, y por acá y que por allá. Esas se admiten y se actúan. Una vez que se han admitido y se han actuado esas pruebas, ya pasan al siguiente paso, que le dice el juez, le dice, bueno, señores, no habiendo acuerdo y habiendo continuado con la audiencia, rindan sus alegatos. Entonces, cada parte, demandante y demandado, por intermedio de sus abogados, dicen, bueno, yo, señor, ¿sabe qué? Yo trabajo yo necesito que me pase los 600, los 500 o 600 soles
porque como usted comprenderá, eh, la fijación de alimentos que se interpone no es solamente para el sustento, como su propiamente lo dice, alimentos, sino que también comprende lo que es recreación, vestimenta, salud. Entonces, rinden sus alegatos y después de los alegatos ya el juez le dice, señores, no habiendo ningún acuerdo y estando que las pruebas son documentales, el expediente se encuentra expedito para sentenciar dentro del plazo de ley. ¿Y cuál es el plazo de ley? El plazo de ley son 10 días posteriores a esa audiencia. Si lo hiciera dentro de esos 10 días, entonces cumple con el ISO, cumple con las propuestas de que el Poder Judicial ha dictaminado o ha dictado para que esos jueces, dentro de un plazo razonable, emitan sentencia. Eso es todo respecto a su pregunta. Wow, perfecto. Ha quedado, creo, bastante claro cómo se lleva el proceso y cómo se encamina. Sobre todo, más bien, y resulta preocupante el cómo resalta en un principio la carga procesal en el Perú, que si bien es cierto es algo que muchas personas, estudiantes, conocemos. Ahora bien, quisiera profundizar un poco más en los tipos de vía que se utilizan en estos casos de alimentos. ¿Qué tipo de vía procedimental se utiliza en los procesos de alimentos? ¿Y en qué caso corresponde la vía de proceso único y cuándo se opta por la vía sumaria? Bueno, mire, como usted comprenderá, la interposición de la demanda siempre lo hace la persona que tiene interés y legitimidad para obrar. ¿Y quien generalmente, en un 99% es la madre? Ujú. Entonces, la madre, adjuntando la documentación que es la partida de nacimiento, adjuntando ciertos medios probatorios, interpone la demanda. Y dentro de, usted, como usted comprenderá, la demanda, cuando uno interpone una demanda, tiene ciertas partes, por decirlo, las más resaltantes, lógicamente son la dirección, los datos, el apersonamiento, el petitorio, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho y los medios probatorios, los anexos y lógicamente al final la firma, ¿no? Entonces, cuando la persona es menor de edad, está dentro del contexto de la ley del niño, del Código del Niño y de los adolescentes. Entonces, se denomina proceso único. Pero cuando ya una persona es mayor de edad, pasa los 18 años, e interpone una demanda, porque ya tiene interés y legitimidad para interponer esa demanda, ya se denomina un proceso sumario. Excelente, me parece muy importante entender estas diferencias. Y ahora, doctor, pensando en la práctica, los futuros abogados, a los que recién están iniciando, quisiera saber ya en en su experiencia como secretario, ¿qué documentos o pruebas son necesarias al momento de presentar una demanda de alimentos? Bueno, la recomendación que yo les puedo hacer, porque así como en los seres humanos hay altos, bajos, gordos, delgados, hay abogados que tienen diferente forma de presentar la demanda, pero el consejo que yo les daría sería, pues, por ejemplo, ¿no? Uno, la dirección del demandado, que sea exacta y que indiquen, ¿no? O sea, como referencia, cómo pueden llegar a efectos de que cuando se remita a la central de notificaciones, el notificador también pueda llegar. Otro medio probatorio es, por ejemplo, la partida, el DNI del menor, los gastos que realiza, o sea, todo tipo de gastos. Si está en colegio particular, que adjunte ese documento. Si está en colegio nacional, que adjunte los gastos de APAFA. Eh, los gastos que hace en uniforme, los gastos que hace, por decir, ¿no? Si el niño está estudiando, no sé, algún cursito de matemática, de inglés, juntar todo ese tipo de pagos. Y es más, si usted compra arroz, azúcar, fideo, lo que usted compre, a juntarlo. ¿Por qué?
porque son todos esos documentos los que van a crear convicción en el juez. Y si se pudiera, y si pudiera, porque no está en la obligación la parte demandante de presentar la documentación requerida, pero sí es necesario que diga, pues, ¿no? Que si trabaja en la policía, que trabaje en la policía. Si trabaja como profesor. Si trabaja en el Poder Judicial, que adjunte o que diga dónde trabaja. Y si es un comerciante, que diga que es comerciante, que adjunte cualquier situación de la SUNAT a efectos de que pueda acreditar en el juez esa convicción. Y como usted comprenderá, en el momento que el juez va a sentenciar, existen dos figuras que se llaman los puntos controvertidos. ¿Y en qué consisten esos puntos controvertidos? En la necesidad que tiene el mayor y en la capacidad económica que tiene el demandado. De esa manera, lógicamente, pues, si es un trabajador que puede acreditar con boleta que él gana 4.000, 5.000, eso es bueno. Y ahí, por ejemplo, cuando el trabajador está trabajando y se puede acreditar con una boleta, es aconsejable que pida en porcentaje. Y cuando no, por ejemplo, si es un taxista, ¿cómo va a pedir en porcentaje? Entonces ya tiene que pedir en monto fijo. Así. Parece muy útil la información que nos ha brindado, sobre todo, como le digo, a los futuros abogados, a los que recién están empezando, y sobre todo a estudiantes. Finalmente, para cerrar con este podcast, quisiera preguntarle, en su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen al iniciar un proceso de alimentos? Y sobre todo, ¿cómo uno puede evitarlos? Claro, y yo diría que más que errores es a veces en la imposibilidad de poder acreditar exactamente dónde vive el demandado. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, la dirección de la RENIEC se configura como un documento de obligatorio cumplimiento, pero en ese DNI dice, por ejemplo, vive en la calle Diego de Almagro, pero este señor, esa casa es de sus padres. Y lógicamente cuando sacó su DNI puso esa dirección. Pero él ya no vive ahí, como es una persona mayor de edad, ya no vive ahí. Cuando llega la notificación, con la finalidad de salvaguardar los intereses de su hijo, devuelven la cédula al juzgado. Dice, señor, ¿sabe qué? Si bien es cierto, yo soy su padre, pero él es mi hijo, pero no vive en este domicilio. Entonces, ahí hay una imposibilidad de poder notificarle de manera tal que cuando hay esa devolución, le corren traslado al demandado. Una vez que le corren traslado al demandante, le corren traslado a la parte demandante diciendo, ¿sabe qué? He recibido esta devolución de cédula, no sé, te dejo en tu cancha, dime dónde vive. El gran problema está que a veces no saben dónde vive. Entonces ahí el abogado tiene que utilizar una figura de solicitar o notificarlo mediante dictos. Entonces, cuando lo notifican mediante dictos, es de obligatorio cumplimiento. Se publica en el peruano y en otro diario de mayor circulación. Y bueno, pues si pasados los 30 días, no se apersona el proceso va a continuar. Pero eso es uno de los errores que hay. El otro tipo de errores que existe es en no presentar las pruebas pertinentes. Pero yo también diría que hay, por ejemplo, errores del abogado del demandado. Cuando ya hay una sentencia, por decir, ya hay una sentencia, el abogado le dice, salió la sentencia 500 por un decir. Entonces, el abogado dice, no, no le pagues, hay que apelar. Como una apelación generalmente dura 6 meses a un año, entonces tú ya dejaste de pagar un año. Más otro año de apelación son 2 años, pero eso le va a perjudicar al demandado. ¿Por qué? Porque se va a acumular, se va a acumular. Y como usted sabe, la fecha se computa desde que le notificaron el demandado, no de la fecha que usted presentó la demanda, sino desde que notificaron al demandado. Esa es más o menos una de las incongruencias que existe en este tipo de procesos. Sí. Doctor, más bien,
Le agradecemos sinceramente por haber compartido un poco de su tiempo y conocimientos con nosotros en este episodio de Voz Legal. Ha sido una conversación bastante valiosa, diría yo, que sin duda ayudará a muchas personas a entender mejor cómo funcionan los procesos de alimentos en nuestro país, sobre todo desde su perspectiva. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir conectados a Voz Legal, donde continuaremos abordando temas jurídicos de interés de una manera clara, práctica y accesible para todos. Gracias. Muchas gracias a usted y disponible cuando usted lo crea por conveniente.